Vamos a continuar, hermanos. El tema que vamos a ver se llama ¿a quién no debemos de recibir en casa? ¿O lo quieres más sencillo? Le podemos poner no le recibáis en casa. Así más. No, es otro tema, pero es otro tema, pero es en Segunda de Juan. Vamos a empezar en Segunda de Juan 1:10, ahí donde nos quedamos. Entonces, no le recibáis en casa. Pareciera que es diferente, pero es parte de lo mismo. Aquí el apóstol Juan está hablando de los falsos maestros, ¿verdad? De los falsos profetas. Vamos a leer Segunda de Juan 1:10. Segunda de Juan 1:10. Dura muy poquito el receso, ¿verdad? ¿Quieren otros 5 minutos? No sé qué. Amén, dice. Vamos a leer Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Cristo, acerca de todos los atributos de Jesús. Hermanos, en aquellos tiempos habían predicadores itinerantes. La historia y la Biblia nos enseñan que habían misioneros que viajaban visitando las iglesias. Sin embargo, algunos no eran autorizados. Eran misioneros, pero no estaban siendo autorizados por los ancianos de la iglesia y por lo tanto enseñaban doctrinas equivocadas. En el libro de Hechos, si quieren buscarlo, en Hechos capítulo 15, nos habla acerca del primer concilio que hubo en Jerusalén. Y fue precisamente una situación que se presentó en una de las iglesias que atendía el apóstol Pablo, en la cual empezaron a enseñar, Hechos capítulo 15, empezaron a querer judaizar a los cristianos. Hechos capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué estaba pasando? Estaban tratando de enseñar, gracias hermano, doctrinas equivocadas, erradas. Estaban tratando de enseñar a los hermanos que se circuncidaran conforme al rito de Moisés. Querían volverse a la ley. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión. Y dice ahí, no pequeña. O sea, no sé cuánto duró. Al parecer estas personas conocían la ley de Moisés. Y dijeron, bueno, pues para que se acabe la discusión, vamos con los ancianos que están en Jerusalén. Vamos con ellos y ellos que nos digan que sí, que no. Y eso fue lo que hicieron. Y dice versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y ahí empezó el concilio. Empezaron a conciliar estas verdades de la Biblia. Y a final de cuentas se levantó Pedro y luego también Jacobo se levantó y hablaron y llegaron a un acuerdo. Y dice en el versículo 24, dice Hechos 15:24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros
a los cuales no dimos orden. Es decir, que en ese tiempo habían misioneros que se iban y decían, yo tengo un llamado del Señor, me voy a ir a predicar. Y agarraban y se metían a la página de casa de oración y sacaban todas las direcciones de las casas de oración de México, ¿verdad? Y pues hay un montón. Acá nada más en nuestro país hay muchas casas de oración. Entonces ellos iban y predicaban y se tienen que circuncidar, decían. Pero no es como ahora que si llega alguien a una casa de oración, pues rápidamente un WhatsApp, ¿verdad? Un mensaje. Oiga, llegó fulanito, lo recibimos, lo mandaron ustedes. No, pues que no lo mandamos y ni sabemos quién es. Pues no lo reciban. Pero en aquel tiempo, como no había esta comunicación, ellos podían decir, pues nos mandó Pedro a visitarlos. Y pues los hermanos decían, pues sí, a lo mejor sí los mandó Pedro. Pero aquí dice que no les habían dado la orden de ir a visitar las iglesias. Dice aquí, os han inquietado, versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, allí mandaron la carta, ¿verdad? Y de esta manera era en la iglesia primitiva, mandaban hermanos y viajaban, eran enviados, pero también existían personas que se ponían solas. Fíjense que hace unos años el pastor Carlos Olivares estaba pastoreando en Zamora, Michoacán, y dice que llegó, platica él, dice que llegó una persona y pues leyó ahí Casa de Oración, Zamora, y llega y entra y dice, ¿esta es una casa de oración? Sí. ¿De las del pastor Chuy Olivares? Sí. Yo lo conozco, dice este hombre. Sí, no me diga, dice el pastor Carlos. Sí, yo lo conozco y no, yo ahí me congrego y que sabe qué. Y también conozco a su hermano, le dice. Y le dice, ¿cuál hermano? Su hermano Carlos, yo lo conozco. Pues el pastor Carlos le empezó a dar hilo, ¿verdad? Para que sacara todo. Y al final terminó corriendo lo de la iglesia. ¿Sabe qué? Lárguese, váyase de aquí. Yo soy Carlos Olivares, ¿cómo que conoce a Carlos y yo soy? Y les digo, ahora con la tecnología, pues es más fácil, ¿verdad? Porque mandamos un mensaje y llegó alguien a la iglesia, ¿ustedes lo mandaron? No. En una ocasión también hace unos meses me habló un pastor y me dijo que había llegado un hermano, es un pastor allá en Talpa de Allende, donde estábamos nosotros antes, el que se quedó ahí, me comentó que había llegado un hermano de Vallarta y que Dios, no sé si ubican Talpa de Allende, pero está a 2 horas de Puerto Vallarta, por la carretera de Ameca, Mascota y luego Puerto Vallarta. Y me dijo, hermano, el domingo llegó una persona, un hombre, y me dijo que Dios le había puesto una carga muy fuerte por Talpa de Allende y que Dios le había mostrado que iba a estar aquí en la iglesia. Y la verdad, me dice, la verdad, hermano, pues nosotros necesitamos apoyo, y pues estoy contento, pero a la vez, dice él, ¿qué debo de hacer? Me estaba diciendo el pastor José. Le dije, mira, pues yo no lo conozco. ¿Tú lo conoces? Me dice, sí, yo lo conozco. Y le digo, bueno, ya tenía como 15 años que no lo veía. Y le dije, trátalo igual que los demás. Si él quiere, si siente una carga por Talpa, le dije, y quiere servir, pues que empiece a ir al discipulado,
empiézalo a conocer, empiézalo a tratar y pues ya veremos a ver qué Dios hace. A la siguiente semana yo me quedé así como con la espinita, ¿verdad? Dije, no, esto no huele bien. A la siguiente semana le hablé y me dijo, y le dije, ¿has seguido yendo? Sí. ¿Y cómo lo ves? Pues allá anda. Y como al mes le hablé y me dijo, no, hermano, resulta que él quería que yo lo pusiera a predicar. Y pues ya, como vio que no lo puse a predicar, ya no viene. Se le quitó la carga, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser sabios en este sentido, no recibir a cualquier persona. Vamos otra vez a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo 6, 3. Bueno, leamos desde el 6, que ya lo leímos hace ratito, la enseñanza pasada. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y luego qué dice? Apártate de los tales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con las personas que no tienen una sana doctrina? Apartarnos. Los que están agrediendo, agrediendo a Cristo, agrediendo a los atributos de Jesús, apartarnos. Fíjense que el dar hospedaje en el pueblo judío era parte de la ley de Moisés, desde el Antiguo Testamento, desde Éxodo, Levítico, Deuteronomio, había una ley que indicaba que se debería de ayudar a los necesitados. Y esto hablando del contexto de que Juan les dice que no los reciban en su casa. Pero Jesucristo mismo, cuando Él hacía sus recorridos misioneros, Él se hospedaba en las casas de las personas que lo recibían. En una ocasión se quedó con Zaqueo, ¿se acuerdan? En otra ocasión llegaron con Marta y María. Y así eran en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos. Así era cuando una persona predicaba. Iban a predicar y se quedaban en el lugar donde lo recibían. También los apóstoles, cuando Jesús les da la instrucción, ahí en Lucas 10, si lo quieren ir buscando, cuando Él los manda a predicar, a evangelizar, les da instrucciones también de dónde deben de hospedarse. Y esto era algo común dentro de la iglesia. Sin embargo, pues siempre hay gente que va a abusar. Hace años había un joven que si te iba a visitar a tu casa, era de que se quería quedar. Y en ese tiempo, en el 2011, pues fue cuando me casé. Y era típico, ¿no? De que a veces me decía, oye, Arce, ¿estás en tu casa? Ah, sí, pues voy a ir, así. No era de que, oye, ¿me invitas? O, ay, ahí te caigo ahorita. El lenguaje de los jóvenes. Y cuando me casé, le dije, ¿sabes qué? No te puedo recibir. Ya estoy casado. Pero esta persona, cuando iba a las misiones, era porque conocía a ciertos pastores, decía, oye pastor, ¿ocupas ayuda? O sea, nadie lo mandaba, él se proponía. Pero resulta que iba a misiones y al llegar allá, pues luego agarraba 2, 3 pretendientas, el tremendo. Y una vez se fue acá a la casa de oración del Bajío con el pastor, ¿cómo se llama? Camarena. Al tercer día lo regresó. Órale, te vas para atrás. ¿Por qué? Porque sus motivaciones. Y ahorita vamos a leer algo que encontré acerca de un escrito que escribieron los apóstoles que se llamó la Didache o la Didaje. Ahí viene también lo que ellos creían al respecto. Pero vamos a leer esto. Lucas 10, 5. En cualquier casa donde entréis,
primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Era una instrucción del Señor Jesús acerca de los que iban a predicar la palabra. Se iban a una aldea y llegaban y decían, pase a esta casa. Si había algún hijo de paz, se quedaban ahí y comían lo que les daban. ¿Cuántos de ustedes se pueden comer lo que les den? Ahora levanten la mano, los que sí se pueden comer lo que les den. Bajen la mano. Miren, hay gente que sí puede comerse todo, ¿no? Pero no quieren. Pero hay otros que por salud, había un misionero, un hermano misionero, que íbamos juntos a la misión, pero él tenía el estómago dañado. No sé qué tenía exactamente, pero no podía comer irritantes, chiles, quesos, cosas así, lácteos, porque era seguro, se le inflamaba. Una hermana donde íbamos a la misión, ya sabía, cada vez que iba este hermano misionero, le tenía su té un té muy bueno, es té de guayaba, de hojas de guayaba, té de hojas de guayaba. Hermano, miren, esa hermana, pero ese testimonio se las tengo para la próxima clase. Es que si leen ustedes, miren, lean Tercera de Juan. Tercera de Juan 1:5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. O sea, aquí Juan está elogiando a este hermano que era muy buen hospedador. Así que no me quiero adelantar porque es una hermana, miren, yo creo que tiene una coronota ya en el cielo, pero luego se las platico, ya vamos a llegar ahí. Entonces, fíjense, pero les voy a platicar una mala experiencia. En una ocasión, a lo mejor ya se las platiqué, pero si ya se las platiqué, otra vez. Fíjense que fuimos ahí a la iglesia en Talpa, ahí estuvimos como 5 años sirviendo. Y llega una familia y me dice, hermano, el próximo sábado, porque nosotros íbamos a esa iglesia el viernes y nos regresábamos el domingo, o a veces nos íbamos el sábado y regresábamos el domingo. Entonces me dice, era una familia nueva, y me dice la hermana, lo queremos invitar a cenar a nuestra casa. No me acuerdo ya si era cena o comida, pero era para comer. Y le digo, sí, hermana, claro que sí, con mucho gusto vamos, etcétera. Y ya, llegamos. Se llega la siguiente semana y siéntense, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues ponen la mesa, pusieron, no sé, un recipiente con los cubiertos, con las servilletas y todo ahí, ¿verdad? Pero de repente dentro de los cubiertos empezó a salir cucarachas. Sí, hermanos. Y luego levanté mis ojos así al techo y cucarachero, hermanos. No les estoy engañando, delante de Dios que no miento, como dijo el apóstol. Y volaban. No me creen, ¿verdad? O sea, era tal la confianza que tenían las cucarachas. De verdad. No miento, de verdad. Ay, hermano, pues qué bueno que están aquí, que no sé qué. Nosotros viendo las cucarachas, hermanos. Y ya. Nos sirvieron. ¿Y qué creen que hicimos? Dimos gracias y nos lo comimos. Señor, bendícelo, santifícalo. ¿Quiere más? No, hermana, ya estoy bien. ¿Ah? ¿Gusta un poquito más? No, hermana, gracias. Pues eran nuevos. Si hubieran sido ya a lo mejor 1 año, 2 años en la fe,
Le digo, hermana, me limpia su casa, me la ponen, sí, con más autoridad. Y capaz si les decía eso ya no iban a la iglesia. Entonces, pues, cuando a ustedes les toque hospedar, tienen que ser buenos hospedadores. Y bueno, dice allí, versículo 8, sigamos. Son experiencias, hermanos. Lucas 10, 8. Perdón, no sé qué les dije. Lucas 10, 8. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Les voy a preguntar, ¿se comerían lo que les pongan delante? Ahí el apóstol, el pastor Adrián tiene varios testimonios. Dice que una vez le dieron de comer perro, hermanos. De repente uno no debe de preguntar, por eso es que ustedes lleguen y siéntense, oren y coman, y Dios bendice los alimentos. Si se ponen a indagar, pues en otra ocasión un misionero, hermanos, una mujer lo estaba envenenando, fíjense. En este caso, el misionero le habían dado una casa donde vivir, y había una señora que le decía, no, pues mire, yo con mucho gusto le doy la comida todos los domingos. Y yo, no, gracias, hermana, pues qué amable. Y le estaba envenenando al misionero. Pero el misionero siempre oraba, hermanos. Y esa señora se convirtió porque el veneno que puso no le hizo daño al misionero. Por eso dice, y si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Porque cuando tú vas, pues no sabes con quién te estás topando. No sabes qué clase de gente. En ese tiempo, ahorita pues ya podemos investigar, o inclusive podemos quedarnos en un hotel o ir a alguna fondita, algún restaurante, lo que sea, ¿no? Lo que haya. Pero en aquel tiempo no. Dice versículo 9, sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esta era una actividad que pues era muy típica en los tiempos bíblicos. Pero Juan les dice, si en otra versión, Juan 1:10, les dice, segunda de Juan 1:10, si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Es decir, aunque el cristiano tenía la obligación, si lo podemos llamar de esta manera, de apoyar a los misioneros, profetas, apóstoles que ven en ese tiempo, de darles de comer y de hospedarlos, si no traían la doctrina de Cristo, no tenían ninguna responsabilidad. O sea, esa era una excepción, ¿verdad? Si vienen y no predican la palabra, no lo reciban. Y les decía que en la Didaché, que es la doctrina de los apóstoles, un documento muy pequeño que resume parte de lo que creían los apóstoles, les voy a leer unas partes de cómo es que ellos manejaban este asunto. Fíjense, dice, quien quiera pues que venga a ustedes y les enseñe todas las cosas que se han dicho, antes recíbanlo. Pero si el mismo maestro extraviado les enseña otra doctrina para que ustedes se dividan, no le presten oído. Si en cambio les enseña para que ustedes aumenten la justicia y el conocimiento del Señor, recíbanlo como al Señor mismo. Sigue diciendo ese documento. Dice, todo apóstol que venga a ustedes, recíbanlo como al Señor. No se detendrá sino un solo día. Fíjense, aquí es donde quería llegar. Este era lo que pensaban en ese tiempo, o la norma que tenían. Si llegaba alguien, nada más se podía quedar un día, dice el documento, a lo más 2. Dice, no se detendrá sino un solo día, y si fuera necesario, otro más. Si se queda 3 días, es un falso profeta. Era como que si alguien quería llegar y quedarse y vivir de esa familia, era un falso profeta. Cuando el apóstol se vaya, no tome nada consigo, sino es pan hasta su nuevo alojamiento. Y dice, si pide dinero,
es un falso profeta. Era como una norma de conducta que tenían los apóstoles en la iglesia primitiva. Si alguien llega, se hospeda y al final, oiga hermano, ¿no tendrá unos 500 pesos que me dé? Ya es un síntoma de que está mal. Es un falso profeta. Entonces, si llega alguien aquí pidiendo, miren, a veces resulta que los pastores, algunos falsos maestros, se invitan porque ocupan dinero. Eso es un sinónimo de un falso maestro. A ver, ¿qué más dice por acá? Dice, en efecto, por el modo de vida se distinguirá el verdadero profeta del falso. Dice, en cuanto a los peregrinos y vagos, que ya había en ese tiempo, en la iglesia primitiva. A todo el que viniere en nombre del Señor, recíbanle. Luego, con el discernimiento que tienen, examínenlo para conocer por su derecha o por su izquierda. Dice, al que pasa de camino, ayúdenlo en lo que puedan, pero no se quedará con ustedes sino 2 o 3 días si fuera necesario. Dice, si quiere quedarse entre ustedes teniendo un oficio, que trabaje para su sustento. Si no tiene oficio, provean según su prudencia, de modo que no viva entre ustedes cristiano alguno ocioso, decían los primeros cristianos. Entonces, por eso también Juan enseña y dice, si viene un falso maestro, no lo reciban. Si no quiere aceptar esto, dice este documento, se trata de un traficante de Cristo. Tengan cuidado de tales personas. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque se metían y se siguen metiendo. Vamos a Romanos 16, 17. Pero todo esto no debe de anular que nosotros como cristianos podamos ser hospedadores. Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué? ¿Qué debemos de hacer? Que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, el mandato del Señor para nosotros es que no recibamos a los que no tienen una sana doctrina. Segunda de Juan 1:11. Vamos a regresar ahí. Dice, porque el que le dice bienvenido, ¿qué hace? Participa de sus malas obras. ¿Qué significa la palabra bienvenido? Significa regocijarse con dicha persona, significa saludar con alegría y con aceptación. Fíjense que como cristianos, nuestro deber es amar a Dios y a nuestro prójimo, ¿verdad? Pero no debemos de confundir el amor hacia una persona con que le solapemos su pecado o su desviación de la doctrina. Por lo que cuando una persona recibe a un falso maestro, se hace igual a él. De repente en el Facebook suben algunos conocidos, pastores, y suben que se están tomando un café con un falso profeta o con un falso maestro. ¿Tú qué piensas? Pues si está tomándose un café, pues son iguales. ¿O usted se tomaría un café con el Chapo, hablando en lo natural? ¿Con el Mencho, pues? No, hombre, si me ven con el Mencho me matan. No. Si hubiera algún pariente, ¿verdad? Del Mencho dirían, es mi pariente, pero de lejitos. Tengo 200 años que no lo veo. ¿Por qué? Te juntas con alguien y eres igual. Ahora, esto no es odiar a alguien. Esto es ¿qué plática vas a tener con él o con ella? ¿De qué van a hablar? Pues pueden hablar de fútbol, ¿verdad? O de alguna otra actividad. Pero cuando sale la cuestión de la Biblia,
no hay comunión, no hay algo que nos una. Recordemos que Juan, en el capítulo 1, primera de Juan 1, dice que nuestra comunión verdadera es con Jesús. Pero ¿cómo podemos tener comunión con alguien que está negando a Jesús? Que está blasfemando, diciendo que su sacrificio no fue válido. Por lo que nosotros debemos demostrar indignación con aquel que enseña falsas doctrinas. Es lo menos que podemos hacer. O sea, no es, me ha tocado a veces convivir con alguien, pero aprovecho para decirle, oye, no estás enseñando bien, oye, esto que dijiste no está correcto. ¿Cuándo me vuelven a invitar? Nunca. O sea, no me vuelven a invitar porque no me voy a callar, voy a estar ahí, más si es un pariente, ¿no? Que a veces con los parientes no se puede delimitar tanto, porque hay algo ahí, la sangre, ¿no? Nos une, pero se puede hablar. Ahora, ya recibirlo en tu casa, ya invitarlo a que quede, porque ese es el tema, ¿no? La gente que lo recibía en su casa y que les decía bienvenido. Entonces, si alguien lo está recibiendo, pues está participando de sus malas obras. Como cristianos o entre cristianos podemos soportarnos, tolerarnos, respetarnos, amarnos, pero aquí está hablando de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, y eso pues no lo podemos tolerar. No podemos decirle a un mormón, pues vente, te invito a mi casa, ¿no? Hace unos meses un joven me dijo, oye, fíjate que me encontré a unos cristianos en el tren, acá en Santa Filomena. Y le dije, ¿cómo eran esos cristianos? Le dije, pues mira, ya me los describió y me dijo, creo que son de una iglesia cristiana que son mormones, me dijo. Pero este joven no conoce de la palabra de Dios, es un joven nuevo, ¿verdad? No le iba a decir, ay, ¿por qué te juntas con ellos? No, pues es alguien nuevo. Entonces, ¿y qué hiciste? Le dije, pues los llevé a mi casa, y les di un vaso de agua. Digo, pues mira, qué bueno. Le digo, pero ¿sabes qué? Ellos no creen en Jesús como nosotros. Ellos creen en Moroni y a Jesús no lo ven como Dios. Y le empecé a decir, y le dije, ya no te juntes con ellos, mándales un mensajito y diles que ya no los quieres. Bueno, si es tu convicción, ¿verdad? O sea, es lo que te digo, el consejo que te doy es pero tú haz lo que tú creas conveniente. Y ya a la siguiente semana me lo encontré acá en la reunión de jóvenes y le dije, ¿cómo te fue? Le digo, no, ya les escribí, ya no volvieron. Pero es gente nueva, es gente que está empezando. Como en una ocasión también, una hermana estaba en su trabajo recibiendo a unos testigos de Jehová. Entonces el pastor que estaba allí a cargo de ella empezó a notar algunas diferencias y empezó a notar ciertas preguntas, porque las falsas doctrinas lo que hacen es que te confunden. Entonces de repente llegó la hermana y le dijo, oiga pastor, le dijo a mi amigo, ¿me puede responder esto? Y le hizo la pregunta y el pastor, pues luego, ¿verdad? Le digo, sí hermana, y le dice, ¿por qué me hace esa pregunta, hermana? Y dice, ay pastor, es que no le había dicho, pero allá en mi trabajo, ella vende tacos de barbacoa. Allá en mi trabajo, todos los días, a las 10 de la mañana, llega un matrimonio y me está dando enseñanzas. ¿Hace cuánto tiene de eso, hermana? No, pues ya casi va para las 2 semanas. Con que llegan a las 10, dijo el pastor. Me digo, sí. Y le pregunta, y hermana, ¿y usted los quiere seguir escuchando? Bueno, después de que él explicó lo que era la doctrina de los testigos de Jehová, que es el gnosticismo prácticamente, porque despojan a Jesús de su deidad. Entonces, le dice, no, la verdad no, pero no sé cómo quitármelos. Y el pastor le dijo, ¿no sabe cómo quitárselos? Pues yo le ayudo, ¿verdad? Como buen pastor.
Entonces al siguiente, es el pastor que les digo que evangelizó su fraccionamiento, 15,000 casas en 3 años. Y imagínate, tanto tiempo y tanto, y para que venga un testigo de Jehová y le lleve su ovejita. No, se fue el pastor y llega al siguiente día y a las 10 ahí estaban puntuales estas personas. Los corrió. Ya no les hago más largo el cuento, pero los corrió. Les dijo, ¿saben qué? Ya no los queremos recibir aquí. Defendió sus ovejitas. Pero a veces, porque son nuevos en la fe, no saben cómo decir que no. Pero ustedes, hay que decir que no de una forma firme, rotunda, sin ofender. Es que mire, Dios puso en mi corazón darle enseñanza. Muchas gracias, no. Pero que no. Digo, no. Es como cuando llega un vendedor. Que mire, llévese esto. No. Pero mire, que sabe qué y que no sé qué. No, gracias. Y bueno, pues, tengo muchas cosas que hacer, permiso. Algo así. O como Dios le dé sabiduría. Porque el que lo recibe participa de sus malas obras. Proverbios 13, 20, yo se los leo, hermanos. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Para terminar, vamos a ir a un último texto y terminamos. Mateo 23. Miren, ¿por qué no debemos de recibirles? Porque las falsas enseñanzas destruyen. Las falsas enseñanzas causan daño. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él le dijo esto a los fariseos y a los escribas. Vean cómo el Señor se refirió a ellos. Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto es lo que causa las falsas doctrinas. Ni entran, ni dejan entrar. Puede ser que tenga una apariencia esa doctrina de piedad. Puede ser que usen vestido, que usen velo, que usen camisas de manga larga, como les decía. Pero si no predican a Cristo, no hay fruto. Si no tienen una sana doctrina, no hay fruto. Los escribas, los fariseos, eran hombres que aparentaban piedad, que por exteriormente eran hombres impecables. Versículo 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esta es la condición de las falsas doctrinas. La consecuencia entonces de las falsas doctrinas y de los falsos maestros es trágica, porque llevan a la condenación de las personas. Por eso no debemos de hospedarlos, por eso no debemos de apoyarlos. Amén. Bueno, vamos a dar gracias, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí juntos, aprendiendo de tu palabra. Danos sabiduría, Señor, danos discernimiento, danos entendimiento, Señor. Que aprendamos, Señor, a diferenciar este tipo de cosas, Señor, cuando podemos hospedar a alguien, cuando podemos decirle bienvenido, y cuando tenemos que cerrarle la puerta a las personas que lleguen a casa, Señor. Gracias, Señor. Danos sabiduría para actuar con prudencia, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.